Seguimos en la mañana en Es Radio. Hoy, después de las noticias, vamos a tener una tertulia para intentar explicar la brutal presión fiscal y además el desastre financiero en materia de pensiones estamos labrando en España. Después de 5 años de gobierno, 4 de mayoría absoluta y 1 año de mayoría con muletas, el Partido Popular está llevando a España a una situación de la que, por desgracia, los efectos no se verán ahora. Se van a ver dentro de 8 o 10 años. Ahora, los efectos son letales. Letales. Ríanse del corralito, etcétera, en todos los ámbitos, especialmente en el de las pensiones. El país que tiene el mayor índice de envejecimiento de Europa. Los hombres estamos sobre los 83, 84 años de media de vida y las mujeres entre 89 y 90 años. Solamente las japonesas viven 1 añito más, y es por la soja. Pero les estamos alcanzando y les alcanzaremos y las sobrepasaremos. ¿Y quién va a pagar esos 20, 30 años de vida no activa? Nadie. Nadie, porque no va a quedar dinero. Y porque el dinero se lo gasta el gobierno en sus vicios. Pero en fin, vamos a contarles primero con Iberdrola cómo está el tiempo. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Bien, siguen las lluvias, pero digamos de una manera menos estrepitosa. Hoy prácticamente solo va a llover en la parte de Murcia, más bien al sur de Murcia y cerca de Almería, y toda esa zona de Almería, Málaga, la parte de costa de Granada, que no es muy amplia, pero es muy bonita, y prácticamente llegando hasta el estrecho. Pero esencialmente en esta parte sur de Andalucía, también en las zonas interiores, y en Murcia y también en las zonas interiores. Y paren de contar, hay algún chubasco suelto en el Levante, en Baleares, pero poca cosa reseñable. Las temperaturas, como sigue el tiempo lluvioso, pues están relativamente altas para esta época. Estamos ya 1 de diciembre, relativamente. O sea, ahora en Madrid tenemos 9 grados, pero no vamos a pasar de 12. La máxima son 24 en Las Palmas de Gran Canaria, y la mínima 0 grados en Vitoria. Amanece es el efecto positivo de la luz en tu vida. Iberdrola es el referente mundial en la lucha contra el cambio climático. Es líder en energías renovables y primer productor eólico del mundo. Todo un camino hacia un objetivo final: neutros en carbono. Si el hoy es bueno, el mañana será mejor. Iberdrolaverde.es. Bien, vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo ahora a contarles el resumen del resumen, aunque luego lo vamos a tratar más a fondo en nuestra tertulia. Lo que está pasando con los impuestos. Lo que está pasando no es lo que dicen que está pasando. Pero lo trágico es que en materia fiscal, este es único caso en el mundo, y desde luego en la historia de España, en la que por primera vez un gobierno que dispara el gasto público y hace toda clase de fechorías en materia fiscal, no tiene, no ya a un partido, a un solo diputado que defienda a los ciudadanos de los abusos del gobierno. Aun cuando el gobierno tuviera una presión fiscal baja, aunque fuera por demagogia, por salvar a un sector, a una determinada franja de edad, algo, hombre, al menos un partido, al menos un diputado podría oponerse a Montoro. No. Todo gasto público les parece bien y a la mayoría le parece poco. Claro, el gasto público sale del bolsillo de la gente. Los políticos no producen nada. Bueno, corrupción, pero eso no es producción, eso es ruina. Y pues nada, pues que Montoro sube 8.000 millones los impuestos dentro de la brutal presión fiscal que ya padecemos. Lo ha hecho mediante un artilugio que es clamorosamente ilegal, que es obligar a las empresas. Dice las grandes, ¿qué pasa? Que las grandes no son empresas, no son españolas. Las que crean más empleo, esas son malas. Bueno, y obliga a pagar por adelantado el impuesto de sociedades del año que viene. Y si la empresa fallece esta Navidad o decide irse de España, pues que se jorobe porque ya ha tenido que pagar. Bueno, claro, como has tenido que coger ese dinero no lo tienes. Lo has tenido que pagar a Hacienda. Ese dinero lo necesitabas. Si te han hecho pagar hasta marzo o hasta junio, ese dinero lo necesitabas ahora, pero ya no lo tienes, te lo ha quitado Hacienda. Dice, no, ya te lo devolveré el año que viene.
Pues claro, el año que viene, siendo Montoro, lo que nos dirá es que nos devolverá el del año pasado, pero nos pone el del siguiente. O de 2 años, porque total, como aquí, todo se puede hacer. En materia fiscal, la gente vive en un régimen de terror absoluto a la agencia tributaria. Y tenemos los políticos más cobardes y más idiotas, dicho sea de paso, que ha habido jamás en la historia de las Cortes. Que no haya un solo político, pero ni uno, ni del Partido Popular, que antaño era liberal y predicó siempre la bajada de impuestos. De hecho, la mayor época de prosperidad en España ha sido la de Aznar. Los impuestos bajaron, la presión a la clase media, que es la que lleva el peso siempre del esfuerzo fiscal, al 34%. 37, 34 con distintas deducciones. Estamos en el 54, entre el 52 y el 54. Más todas las presiones añadidas de los municipios, de las autonomías y sacamantecas varios, más la corrupción. Que si eres empresario hay que pagarla, claro. Es el 3% o el 30%, depende. Y como no te puedes quejar, pues si te quejas y no estás trabajando con Montoro, en Montoro Asociados, o sea, ahora equipo económico, te viene una inspección y te cruje. Pero esa presión fiscal brutal que subió el PP cuando llegó diciendo que era por culpa de Zapatero, han pasado 5 años. La herencia de Zapatero, hombre, ya se subsanó. Entre otras cosas, nos dio dinero Europa para rescatar medio sistema financiero, todas las cajas de ahorro, que eran las que llevaban los políticos. Pero los bancos no hubo que rescatarlos en España. Los bancos tienen una gestión privada, y una buena gestión privada. Los 3 grandes bancos españoles, Santander, BBVA y La Caixa, no han necesitado rescate. Ninguno. Lo que han necesitado es que no les emplumen cajas. Las cajas se han hundido todas y hubo que pagarlas. Pero eso ya pasó hace 5 años. Todavía en un año, puedes decir, no cuadran las cuentas, nos ha engañado Zapatero. Y no lo sabíais. Ahora sabemos con absoluta claridad que claro que lo sabíais. Pero es que llegaron y dijeron, nos vamos a instalar en el gasto público. Vamos a ser más socialistas que los socialistas y vamos a crear nuestra propia red capilar de clientelismo. Vamos a comprar a todo el mundo. ¿Con qué? Con dinero de todo el mundo, que es la ventaja del político, que dispone del dinero de todos. Pero ¿cómo se puede admitir como legal, y sobre todo sin oposición política, que a alguien le cobren un dinero, unos impuestos por una actividad económica que no ha realizado? Eso es lo que supone la subida de Montoro, del impuesto de sociedades. Adelanto por lo del año que viene. ¿Pero cómo que adelanto? Pero si el año que viene no existe. Y si llega el fin del mundo, el 31 de diciembre, ¿qué? Nos aparece el padre Ángel con Sor Lucía Caram diciendo, se acabó. Bergoglio, que es el diablo, ha dicho que ha quebrado esto, el orbe, todo, y al juicio final, vaya Josafat, los buenos al infierno y los malos, los de la sexta y tal, al cielo. Puede pasar. Viene un planeta, un aerolito, ¡pum!, adiós. Y mientras tanto, ¿por qué? ¿Por qué las empresas tienen que adelantar sobre una actividad que no han ejercido? Pues porque robar se ha convertido en la actividad favorita de la clase política española. Pero no el robo directo, el trinque, el mamoneo, el pitufeo que dicen ahora, de blanquear dinero, del soborno. El soborno de las constructoras y tal, se construye poco. No. Robar el dinero público directamente para mantener inmensos pesebres. Todo el aparato de propaganda de los partidos políticos, las televisiones, las radios, por supuesto la publicidad llamada institucional, que se la quedan los partidos para los medios que le siguen. Todo el sistema de comunicación en España es un piélago de corrupción absoluta. Nunca, pero ni en la época más despótica de Felipe González, ha habido un control del gobierno sobre los medios de comunicación basado absolutamente en la corrupción como el que Soraya y Mariano tienen en los medios de comunicación españoles. Jamás, nunca. Nunca ha habido una red de televisiones públicas tan enorme, tan clamorosamente deficitaria, tan absolutamente corrompida y tan generalmente opuesta a los intereses nacionales. Nunca. Y lo pagamos todos. Nunca ha habido un duopolio con el 90 y tantos % de la publicidad en el área privada, que la práctica es crear un ministerio de lo privado público, creado por Soraya mediante la prevaricación continuada en la 4 y en la 6 y mantenido
por ella. Nunca ha habido una empresa que deba 3.200 millones de euros como Prisa, con la mayor cadena de radios, infinitas postes, tendrá 100.000 postes. Bueno, luego dice que tiene 100.000 oyentes en el EGM que hace la SER, claro. Ahora con la COPE, van por colleras. Deben 3.200 millones. ¿Qué empresa que debe 3.200 millones de euros no quiebra? Prisa, porque la mantiene Soraya. Naturalmente ayer grandes alabanzas a Montoro. Hombre, claro, y de paso se ahorrará una inspección. Y la COPE, y Onda Cero, y Televisión Española, y Radio Nacional, exactamente igual. Todo es un piélago absoluto de corrupción. Nadie puede libremente poner una radio, poner una televisión en un sitio y si la gente lo escucha bien y si no, pues mal. Nadie. Es imposible. Antes era difícil, ahora es imposible. Pero es que en materia de empresa estamos igual. Dicen que se iban a simplificar los trámites. Se iban a simplificar los trámites. Con esta presión fiscal, el único trámite que se simplifica es el de largarse de aquí. Si el horizonte europeo se pone mal, y puede ponerse mal, hay elecciones en 6 meses, hay elecciones en Italia, en Alemania y en Francia. Puede ganar en Francia Marine Le Pen, puede ganar el payaso Grillo y puede ganar Alternativa por Alemania. Adiós a la Unión Europea, adiós al euro y nos vamos a enterar. Pero entonces, ¿qué vamos a recibir? Pues tenemos una España con una deuda de más del 100% del Producto Interior Bruto, tenemos un déficit absolutamente incontrolado, una administración pública con más de 3 millones de empleados públicos, de los cuales funcionarios no llegan a 2 millones. Y sobra inmediatamente como mínimo 600.000 para poder pagarlo. Y tenemos que empezar a pagar lo que debemos, que es una barbaridad. Entonces, ¿qué hace Montoro? ¿Rebaja el gasto? No, el gasto lo ha anunciado. Va a hacer un plan de gasto de 900 millones y sube los impuestos por 8.000. Eso es lo que dice, lo sube más. 8.900. Es decir, por cada euro que ahorra el gobierno, sube 10 euros los impuestos. Esta es la política fiscal del Partido Popular. ¿Y qué hace el PSOE? Aplaudir. ¿Qué hace Ciudadanos? Aplaudir con esta oreja y luego con los deditos pequeños, ya son todos pequeños los que tiene, de los pies. Las manos las tiene sumidas en la veneración. Qué bien gasta Montoro. Les han dado una limosnita, dicen que para los autónomos, unas deducciones de los autónomos, es igual. Luego llega una inspección fiscal y te quita todo lo que te ha dado. Control de la agencia tributaria, ninguno. La agencia tributaria es, con la policía y la justicia, el mayor piélago de corrupción que tiene España, el cáncer que tiene España. Es un cáncer para las empresas y es un cáncer para la actividad económica. No porque no haya inspectores honrados, que los hay, sino porque el sistema está corrompido de raíz, igual que el de la justicia. La arbitrariedad es total. Pero lo más trágico es que en el discurso público la aplastante, casi absoluta mayoría de los medios de comunicación, vayan ustedes hoy a los medios de comunicación, vean las televisiones, oigan la radio, salvo este grupo y alguna esquinita, pero pequeñas de algún otro, nadie critica a Montoro. Nadie. Ya, hombre, no puede ser, alguien lo critica. Mírenlo. ¿Quién va a criticar a Montoro? Si están todos dependiendo del alpiste y del jamón ibérico de Soraya. ¿Quién lo va a criticar? Si Montoro es el arma, es la verdadera policía política de Soraya. ¿Quién lo va a criticar? ¿Nadie? Dice, pero no, entonces Ciudadanos, ¿le parece poco el gasto? El PSOE, bueno, el PSOE, menos mal que no privatiza Cabra Alta y Cabra Baja y cosas así. Fincas de los duques de Alba, que en su día el PSOE de Extremadura decidió, no sé qué hizo con la cabra o con la finca, porque eran todos unos peñascos. Pero en fin, el caso es que fingió que empezaba la reforma agraria. La situación es terrible, porque en los medios de comunicación, que es la forma de respirar de una sociedad, en estos momentos no hay respiración. Es que no nos dejan respirar. Y a los pocos que nos empeñamos en respirar, nos hacen la vida imposible. Sobrevivimos gracias a ustedes, a los oyentes y naturalmente a los accionistas de la empresa. Pero es imposible decir algo tan sencillo como que pagamos demasiados impuestos. Nadie lo dice. Pero nadie en el Parlamento, nadie en los medios de comunicación. España está muy enferma. En fin, vamos a contarles el detalle.
El Gobierno pretende cumplir con el objetivo de déficit a través de una nueva subida de impuestos que podría suponer otros 8.000 millones adicionales. La subida, que será aprobada mañana, afecta al impuesto de sociedades y a los especiales al alcohol, tabaco y refrescos. Hacienda confía también en el aumento recaudatorio de las nuevas medidas contra el fraude, que obligarán a las empresas a informar en tiempo real de las facturas emitidas y cobradas y que limita el pago en efectivo a 1.000 euros. El ministro Montoro evita hablar de subida de impuestos. No es una subida general, ni al consumidor, ni a las familias, ni a los autónomos, ni a las pequeñas y medianas empresas. No estamos ante eso, ni lo pretendemos hacer. Entonces necesitamos efectivamente recaudar más en las condiciones que estamos, pero lo vamos a hacer de la manera más neutra posible para la actividad económica, para que continúe el crecimiento y la creación de empleo en nuestro país. Qué farsante es, qué mentiroso eres, Cristóbal, ¿cómo nos conocemos? Pensar que la primera vez que aparece Montoro, escribí yo el artículo en ABC, hizo 2 fichajes, Aznar. Uno benéfico, porque se fue a la empresa privada, Fernando Béquer, que lo hizo muy bien en la época de oro de Aznar, los 2 años en Castilla y León. Y otro, Montoro, que era un profesor que, bueno, decían, sabe de contabilidad y tal. Bueno, pues ahí hizo carrera. La primera vez que aparece Montoro en los papeles lo firmo yo, una columna en ABC que se llama Montoro y Béquer, puede comprobarse. Ya había hablado con él, parecía, o se fingía, pues liberal. Liberal. Liberal, esta fiera. Dice, no, esto no es una subida fiscal, se trata de recaudar más. Pero recaudar más no es una subida fiscal. No, hombre, no, al revés, es una rebaja fiscal, claro. Es que bien mirado es una rebaja. ¿Por qué? Pues que Montoro quiere nuestro bien, porque Montoro es muy bueno. Montoro, como la señorita Soraya, que nos lleva de excursión, solo quieren nuestro bien. Nos suben los impuestos, pero en realidad nos los están bajando. O sea, cuando nos cobran más, en realidad nos están cobrando menos. Prácticamente no nos cobran nada. Pero se puede ser más sinvergüenza. Se puede, pero no sé cómo. Yo creo que es más sinvergüenza todavía la oposición. Porque, repito, en ningún país del mundo, cuando sube los impuestos el gobierno, no hay un solo partido, un solo diputado, un congresista, un senador, alguien que diga ni hablar, ya está bien. Y por supuesto, muy pocos países tienen la brutal presión fiscal de España. Nadie. Le han echado un poco de alpiste a ciudadanos que se conforman con estas migajas demagógicas. Dicen de los autónomos. ¿Qué pasa? Que los autónomos no viven en familia. Los autónomos no pagan impuestos indirectos. No beben Coca-Cola los autónomos. ¿Qué pasa? Que los autónomos no tienen gasolina, no tienen estas cosas que dicen, no. Y impuestos especiales. ¿Cómo que especiales? ¿Cómo que especiales? O sea, ¿qué pasa? Que ese dinero no va lo mismo al bolsillo de Montoro. ¿Y en qué se lo gasta Montoro? Pero vamos a ver, las Cortes están para controlar el gasto público, no para animar al saqueo del gasto privado. Bueno, pues no, señor. El Gobierno prepara un paquete de medidas que beneficiará a los autónomos. Según algunos medios, destacan la ampliación de la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos y la modulación de los recargos por los ingresos de las cuotas a la Seguridad Social fuera de plazo. En Es la Tarde de Dieter, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha aplaudido estas medidas. O si te retrasa 24 horas en pagar una cotización, que te puede pasar, porque si hoy te han cargado no sé cuántas cosas en el banco y resulta que se te queda la cuenta temblando, si no te han pagado la cotización, al día siguiente te ha costado esa broma 50 euros. Si a las administraciones de este país le hicieran pagar el 20% de recargo cada vez que se retrasan de los 30 días, algunas estaban ya en quiebra. Bien, pero lo que dice es que van a dejar de presionarles. Pero la presión fiscal es un todo. La presión fiscal se manifiesta en todo. Se manifiesta en los impuestos directos y en los indirectos. Se manifiesta en el impuesto de patrimonio, en el IRPF y sobre todo, claro que sí, se manifiesta en el impuesto de sociedades. Y donde más se manifiesta es en las grandes empresas, que pagan impuestos de sociedades como en todo el mundo. En todo el mundo, lo que se dice, todo el mundo. No entran Corea del Norte, Cuba, China ni Venezuela. Pero en todo el mundo, lo que está planteando, por ejemplo, ahora Estados Unidos es bajar el impuesto de sociedades al 15%. La propuesta es al 10%. La propuesta de Trump es al 10%, que probablemente se aprobará. Pero es que la payasa siniestra que en Gran Bretaña ha cogido el testigo de Cameron, o sea, Theresa May, está dicho que para que no se vaya a la City de Londres, a Nueva York, está dispuesta a bajar el impuesto de sociedades al 5%.
que era, por cierto, la propuesta del libertario Ron Paul, es la propuesta de Ron Paul en Estados Unidos. Y a lo mejor se queda en el 7. Y aquí, entre el 20 y el 30, ¿qué van a hacer las sociedades, las grandes empresas, que son multinacionales, las pocas que tenemos pocas, pero son muy buenas y muy grandes? ¿Qué van a hacer? Pues irse. Pero ves, si el 70 o el 80% de la actividad de nuestros grandes bancos está fuera de España, se pueden ir perfectamente. Las eléctricas, Telefónica, el Santander, el BBVA, claro que se pueden ir. O sea, aquí los fríes tienen que servir a los accionistas, que son sus dueños. Y por supuesto los accionistas lo que no quieren es pagar impuestos porque Montero se lo gasta en la TV3. Esta es la cuestión de fondo. Pero nadie, repito, nadie, de 350 diputados, ni uno ha levantado la voz contra esta fechoría. Es decir, no hay oposición, pero ninguna, y en los medios tampoco. Nosotros y por llevar la contraria. Bueno, hablaremos, ya digo, en la tertulia, de esas cuestiones básicas. Porque este dinero que pagamos, en teoría, que pagamos de más, es para asegurar nuestro futuro, nuestras pensiones. Mentira. La caja de las pensiones ha desaparecido. Se han comido la hucha que dejó Aznar, ya se acabó. Y van a recurrir a un truco, que es un engaño, una engañifa ridícula, que es que el gobierno va a prestar dinero para que no se note que falta el dinero de las pensiones. Pero ese dinero, ¿de dónde sale? ¿De nuestros bolsillos? ¿Dónde lo va a sacar el gobierno? ¿De los ahorros de Mariano? No. ¿De Arriola? Bueno, antes morirá el mundo que Arriola soltará 1 euro. Ganarlo puede. Pero soltar, vamos, hombre, ¿de qué? ¿Quién lo va a pagar? ¿Los ricachos de Podemos? ¿Roures lo va a pagar? ¿Ferreras? ¿El Wyoming? No, hombre, no, por Dios. Pagamos todos los que trabajamos. Pero esto, que es una estafa, porque en un lado crea como activo financiero, es decir, me debes tanto dinero, pero en otro está como pasivo financiero, es decir, lo debo pero no lo tengo que pagar. Con lo cual es un truco contable que significa que nos quitan el dinero para pagar las pensiones y consta como que no nos lo quitan. Pero claro que nos lo han quitado. Y cuando falta, pues como en Argentina, tú mantienes el nivel adquisitivo, solamente que puedes comprar la mitad de lo que podías comprar con lo que tenías. Y dices, no, pero usted cobra lo mismo. Y dices, sí, cobra lo mismo, pero me dan la mitad. Exactamente, para que aprenda. Y cuidado, bueno, en Argentina están entre la cuarta parte y un tercio. Han tenido 2 corralitos, peronismo a raudales y tal, pero esto es peronismo puro, pura estafa. Y hablaremos también de qué es lo que pasa en Europa, porque repito, en ninguna parte del mundo van por el camino de España. Vamos en dirección absolutamente contraria. En fin, mientras tanto, naturalmente hay que pagar el separatismo catalán y el separatismo vasco, que es lo único que preocupa a este gobierno. ¿Cómo llegar al año que viene? ¿Que hay que sobornar, subvencionar, financiar el separatismo? Se le financia y se le subvenciona. ¿Que tiene Soraya que montar el Palacio de la Virreinita en las Ramblas? Lo monta. ¿Que hay que decir a Coco Mocho que en vez de ir a la cárcel va a ir al cielo? Va al cielo. ¿Que Urkullu, que es otro sacamantecas, dice que tenemos que pagar nosotros, todos los españoles, la seguridad social de todos los vascos y vascas? Es decir, la seguridad y la seguridad social y sociala de los vascos y las vascas. Bien, pero ellos con el cupo no aportan, porque ellos tienen su cupo. ¿Y qué dice Soraya? Que tiene una gran sensibilidad foral. Debe ser que en la punta de los deditos tiene una gran sensibilidad foral. Yo no sé qué es la sensibilidad foral. Yo lo que sí sé es que cuando me roban lo noto. No ya por la cuenta, que no la miro. Lo noto por la mirada del ladrón. O sea, yo veo a Montoro y digo, este quiere hacerme daño. Veo a Soraya y digo, me está estafando. Veo a Soraya en Barcelona hablar de... Y ayer se puso jocunda. De vez en cuando se pone chulita para engañar al personal. Pero vamos a ver, gallita, que eres gallinita. Dice, usted dice sí o sí al referéndum. Pero si ya se ha hecho un referéndum y os habéis callado y están libres y seguir dándoles dinero. ¿Pero qué me cuentas, querida, si te pasas el día con Cebrián, Coco Mocho y Artur Mas? Pues ayer se puso campanudita en las Cortes. A ver si cuela. Bueno, y colará, porque para eso tienen sus televisiones de rodillas.
Esta tarde se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera al que asiste Sáenz de Santamaría mientras sigue acercando posturas con Puigdemont. La vicepresidenta se muestra flexible para alcanzar acuerdos en Cataluña siempre y cuando, dice, no se cuestione la soberanía nacional. Desde el Parlamento catalán, Puigdemont reclamaba un diálogo pero sin condiciones. Si usted me dice, referéndum independentista sí o sí, oiga, ¿de qué color es esa línea que pone usted al diálogo con el Gobierno de la Nación? ¿Me puede decir de qué color es esa línea cuando usted me está diciendo referéndum sí o sí? ¿En qué queda el diálogo que usted ofrece cuando dialogue o no el Gobierno, usted dice que ese referéndum va a celebrarse? ¿Dialogar? En dialogar la única condición es que no haya condiciones, porque si no, no hay diálogo, hay monólogos. Si no hi ha monòlegs. Mira tú, habló el monologuista del Club de la Comedia, Coco, el de la Vileda en la cabeza. Vamos a ver. Pero que es que el referéndum ya se ha producido. ¿Y qué han hecho ustedes? Nada, pagar otro. Este año en el presupuesto de la Generalidad hay 6.000 millones para el referéndum. ¿Y qué hacen ustedes? Pagarlo. Cataluña está quebrada, debe 60.000 millones de euros. Y España, el Reino de España, todos los españoles, los idiotas, los paganos, estamos pagando eso. Porque los bonos que sacaron, el famoso bono patriotic, por supuesto los patriotas catalanes el dinero lo tienen en Suiza. Pues son patriotas, pero vamos, bueno, es que yo no he visto unos patriotas más patriotas, sobre todo fuera. Allí no, allí abusar de poder, pero la pasta, fuera. Los Pujol no tienen ni un euro en Cataluña. Miles de millones de euros fuera, pero en Cataluña, a ver si va a llegar esta de la CUP, se quita el desodorante y nos quita la pasta, ni hablar. Pero es que, en el fondo, lo único que están es comprando tiempo. Es el gasto político. Esto que le gusta mucho repetir a Albert Rivera de la burbuja política, de la que ya forma parte destacada. Porque esto se produce, en parte porque en el pacto del PP con Ciudadanos no hay nada contra la presión fiscal. Nada. No hay una sola línea que diga que el gobierno no puede aumentar, sino que debe disminuir la presión fiscal sobre el conjunto de los ciudadanos. Que hay que quitar el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, todos los impuestos de donaciones, todos los impuestos especiales, todos los impuestos forales, es decir, la falta de impuestos que pagamos todos porque allí no pagan. No hay nada, nada. Estos impuestos, patrimonio, sucesiones, etcétera, son impuestos sobre impuestos, son ilegales según la Constitución. Si ya has pagado impuestos por una casa, ¿por qué? Si no te la has jugado en el casino y se la dejas a tus hijos, tienes que volver a pagar impuestos por mantenerla, vamos. Esto no se le ocurre en el caso de la manteca. En Estados Unidos va a desaparecer el impuesto de patrimonio por completo. Se va a convertir en un paraíso fiscal. Pero no es porque no paguen impuestos, pagarán pocos impuestos. Y además hay seguridad jurídica. Aquí seguridad jurídica. Hacienda hace lo que le da la gana cada año. Los jueces lo que les diga el gobierno. El gobierno lo que le parezca. Y la oposición no existe. En fin, que el panorama está fantástico. Bueno, y hoy el detalle genial para que algunos se caigan del guindo. O sea, los de Podemos son lo peor de lo peor. Es decir, tenemos 3 partidos socialistas, el tecnócrata franquista del PP, es el de Montoro, el socialismo populista del PSOE, la PSOE, etcétera, de Susana Díaz, y luego el socialismo belenita, el socialismo navideño de Ciudadanos, que por lo menos, pues hombre, se duchan, se lavan y antes sonreían, ahora ya no. Desde que tienen todos jefe de prensa y escolta político ya no sonríen los de Ciudadanos. Pero antes sonreían y por lo menos creo que se siguen duchando todos. Pero los de Podemos, que es la alternativa que ha creado el propio Partido Popular, los de Podemos no saben hacerla o con un canuto, son analfabetos funcionales. Se han puesto a hacerle preguntas al gobierno y no saben cómo funciona. Y además, como no saben estudiar, pues son lerdos. Bueno, pues el número 2 de Soraya, Ayllón, es el que se encarga de hacer las preguntas de Podemos, porque no saben. En lugar de decir, esa pregunta está fuera de eso, vayan ustedes a estudiar y empiecen por el parvulito, mamarrachos. En lugar de eso, llega el PP y les hace los deberes.
Claro, ¿cómo no va a estar a favor de los deberes esta gente si se los hace otro? Según publica Libertad Digital, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha asesorado a Podemos en su actividad parlamentaria. La mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría se reunió la pasada semana con Íñigo Errejón para aconsejarle sobre la redacción de las iniciativas en el Congreso. El círculo de Ayllón niega los encuentros. Mientras tanto, Podemos busca de nuevo llamar la atención en los actos oficiales y anuncia que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón también se van a ausentar de las celebraciones del Día de la Constitución. La representación del partido se limitará a Carolina Vescansa y Pablo Echenique, que ni siquiera es diputado. El PNV, la antigua Convergencia, Esquerra y Bildu tampoco van a asistir. Bueno, Echenique ya ha anunciado que estas Navidades, dice, va a ser una celebración laica. Hombre, si son Navidades, es del nacimiento del niño Jesús, del niño Dios. Nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, que nació en Belén. Y si no, no son Navidades, si no es una juerga. Dice, y cantaré villancicos guarros. Mira, Cheminga, si son guarros no son villancicos, y si son villancicos no son guarros. Pero yo creo que este es el momento de mandar, gracias a Iberia, a Echeminga a su rosario natal, camino de Argentina. ¿Hay algún precio especial que podamos buscar? Hay una idea además buenísima, es 1 de diciembre, es fecha clave para que y que muchos se lleve además a Sor Lucía Caram, que ahora actúa como si fuera el trío La 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 con Pablo Iglesias y el Padre Ángel. Desde luego las Navidades en España en plan soviético prometen. Aquí, eso que no tenemos el comandante, pero en fin, lo que tenemos es de AUPA. Bueno, pues para el que todavía no tenga idea de regalo para estas Navidades, Iberia nos lo pone muy fácil porque lanza las tarjetas regalo. Para regalar un viaje, por ejemplo, entrando en iberia.com, se elige el importe, se personaliza la tarjeta y así seguro que este año pues acertamos. Esto es un mensaje para Luisa Fernanda Rudy. Regálele, por favor, Luisa Fernanda, por los clavos de Cristo bendito y por la Virgen del Pilar. O sea, tarjeta regalo de Iberia para Echeminga, Dominga y a Rosario, Argentina, que es uno de los grandes puertos del narcotráfico internacional. Lo compró Pujol Ferrusola, qué casualidad. O sea, puestos a comprar, ya que hay puertos en el mundo, ¿eh? Pero mira por dónde fue a comprar el de Rosario, patria natal de Messi, conocido defraudador, y de Echeminga, Dominga, conocido defraudador, y que canta villancicos guarros. Pues vete a cantarlos a la pampa, macho. En fin, Mutua. Sí, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua. Me permitió llamar macho a este distinguido político pampero aragonés, el jotero pampero, porque claro, alguien que canta esas cosas, esas jotas, debe ser macho, ¿no? Pero muy machos, que ellos son muy machos, como Fidel Castro, son tan machos que se pasan. En fin, a ver, ¿cómo participan nuestros oyentes, escuchantes, etcétera, en esta tertulia que vamos a dedicar a la cuestión fiscal, es decir, al abuso fiscal y al futuro de las pensiones? Pues ellos también pueden opinar sobre esos asuntos en el 91 409 0503 o nuestra cuenta de Twitter, @eslamanana de FJL. El ganador de hoy, Pedro Andrés Rodríguez, de León. Pues me alegro que no se diga que tenemos algo contra los de León, nada más lejos de nuestra intención. Por cierto, bellísima ciudad, además que dan la temperatura real. El centro de León es muy bonito porque tiene un centro de final del 19, principio del 20, muy bonito, que la gente no sabe que Gaudí, por ejemplo, trabajó mucho en León, y muy bien. Es que ya nadie sabe nada. Preguntas por Huelva y dice, eso es Kansas, ¿no? Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.